y amigos que están conectados. Estuvimos durante la semana, el día martes y el jueves, en 1 de Pedro, el capítulo 4, y hoy día vamos a leer una parte de un versículo en 1 de Pedro, el capítulo 5. 1 de Pedro, el capítulo 5, y leeremos solamente la última parte del versículo 5. 1 de Pedro 5 y versículo 5, la última parte dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es todo lo que vamos a leer como texto primario. Y yo creo que podemos apreciar fácilmente que hay un contraste muy marcado de actitudes para con otras personas. Aquí hay personas que muestran soberbia, son los soberbios, así que esa es una actitud para con otras personas. Y vemos a quienes llaman aquí los humildes, que no son necesariamente los pobres o personas de bajo estatus social, más bien personas con esa característica de su ser, de su corazón, son humildes. Y podemos pensar un poco en ese contraste. Los soberbios tienen una actitud para con otras personas y los humildes tienen una actitud para con otras personas. Y en este caso vemos que es una actitud que tienen para con Dios. Y por lo tanto, cobrará tremenda relevancia aquello. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a comentar un poco lo que puede significar aquello. La persona soberbia mira solo a sí mismo y exagera sus propias virtudes a tal punto que sus cualidades le llenan su horizonte y no alcanza a mirar a otros, ni le interesa mirar a otros. Está completamente lleno de sí, un soberbio. Él proyecta esta actitud aquí en el texto aquí hacia Dios, que vemos que es una actitud muy temeraria, por supuesto, como vamos a ver. Ahora, en contraste con la persona soberbia, la persona de actitud humilde mira a los demás, aprecia sus virtudes y cualidades y se interesa por ellos y proyecta esta misma actitud para con Dios. Y la persona humilde es receptivo para con Dios, desea conocerle, se admira de Dios y se admira de la deidad, porque no está cegado con una ocupación de sus propias cualidades, está contento contemplando a Dios, se admira de Dios. Ahora, el texto muestra que las actitudes humanas para con Dios produce una respuesta de Dios para con ellos. No es algo de un solo camino, es de ida y vuelta. Hay actitud para con Dios y hay una respuesta de Dios para con la persona. Y aquí el texto lo resume en palabras muy escuetas: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando pienso en esa palabra, Dios resiste a los soberbios, me parece, llega a mi mente una figura de una pared de roca, inamovible, implacable, impermeable, y contra la soberbia del soberbio. Porque a Dios no le impresiona, a Dios no le humilla, a Dios no le impresiona en absoluto la soberbia de algún ser humano para con él. Pero en sí, ¿cómo es Dios? Bueno, nosotros que somos creyentes le conocemos y a través de las escrituras le podemos conocer fácilmente. Dios es receptivo
Dios es compasivo, Dios es dadivoso, Dios es proveedor para con los humildes, es benefactor y salvador, no solo potencialmente, porque Dios tiene la capacidad potencialmente de ser el salvador de todo el mundo, pero para con el humilde, en la práctica, Él es salvador, le salva, le socorra efectivamente. Y así es la respuesta de Dios hacia la actitud humilde y creyente de una persona que lo contempla, como vemos aquí el texto. Da gracia a los humildes. Bueno, es muy interesante este pequeño versículo. Ustedes pueden entender que realmente clasifica a todo el mundo en dos bandas, en dos grupos. Y mis oyentes son personas soberbias para con Dios, humildes para con Dios. Y seguramente están experimentando la consecuencia de su actitud. Y vamos a explorar aquello un poco más. Porque quiero que vayamos un poco más allá. Como ustedes pueden apreciar si están mirando su Biblia, este versículo 5 de 1 de Pedro 5, en la última sección, las dos líneas que leímos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, están como en forma de poética, es como una poesía. Y eso significa que es una cita sacada casi siempre del Antiguo Testamento. Así que vamos a ir, porque ahí abajo al pie de la página en su Biblia habrá una cita que dice Proverbios 3 y 34. Vamos a ir a esa cita en Proverbios 3 y 34 para mirarlo, porque es muy interesante. Vamos a ver que hay algo de diferencia. Y les voy a explicar por qué hay una diferencia, para que no tengan desconfianza del texto bíblico. Yo estoy aquí ahora en mi Biblia, en Proverbios 3 con 34, de donde se saca esta cita, y dice lo siguiente. Yo creo que acentúa y agudiza un poco lo que es el tema de ese contraste, esa temeraria actitud para con Dios. Dice, ciertamente Él, Dios, es decir, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Fíjense en el tiempo verbal, fíjense en el cambio de vocabulario. Dice, ciertamente, Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ahora, ¿por qué hay un cambio en la traducción? Bueno, la mayoría de las citas bíblicas que tenemos en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no vienen directamente del hebreo original del Antiguo Testamento, sino de la versión griega, que se llama el Septuaginto, la versión de los 70, cuando los 70 escolares griegos se juntaron para traducir las escrituras hebreas hacia el lenguaje griego. Y eso se llama el Septuaginto, la versión de los 70. Y el Nuevo Testamento ocupa citas de esa traducción y por lo tanto sale a veces un poco diferente. Ahora, no son antagonísticos en su sentido. Se complementan entre sí o se aclaran. Pero aquí, en la versión que tenemos en el Antiguo Testamento, en Proverbios 3, ocupa ciertamente Él escarnecerá. Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Bueno, ¿qué significa escarnecer? Bueno, significa mofarse o burlarse de. Y yo creo que agudiza aquí el impacto de la actitud de soberbia. El soberbio se da la licencia, la libertad de burlarse de otros
a quienes les considera como inferiores e incluso despreciables, comparados con él, consigo mismo. Ahora, puede ser que entre los seres humanos hay alguna razón, entre los seres humanos, puede ser que, aunque nunca se justifique, pero hay grandes diferencias. Pero aquí, en nuestro caso, en nuestro texto, es un soberbio que escarnece a Dios. ¿Conviene en algún momento que alguien se mofa o se burla de Dios? Realmente estremece el solo pensarlo. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Eterno. Dios es el Omnisciente, que conoce los pensamientos y siquiera las intenciones de cada ser humano. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el juez de los vivos y los muertos. ¿Y cómo podría alguien atreverse de mofarse o burlarse de Dios, de escarnecerle? Bueno, eso es lo que es lo sorpresivo. Yo estaba mirando, tengo una Biblia de estudio en casa. Si parece increíble que alguien se mofe de Dios, se burle de Dios, yo tengo una Biblia de estudio y me fijé atrás en una sección sobre el tema de escarnecer. Dice, hace un listado, un catálogo de muchas veces hay más de una docena de instancias y áreas en la Biblia en que vemos que Dios y su palabra y su pueblo sufren el escarnio. Hay personas que se escarnecen de Dios, se escarnecen de su palabra, se escarnecen de su pueblo. Son los soberbios, la actitud soberbia de los que rehúsan creer. Bueno, yo creo que es tremendamente importante y solemne aquello. Ahora, vemos que ellos lo hacen. En nuestra experiencia, sabemos que es así, porque hemos presenciado a personas con escarnio para con Dios, escarnio para con su pueblo o con las escrituras. Pero aquí dice el texto, dice que Dios escarnecerá a los escarnecedores. Dios escarnecerá a los escarnecedores. Así que bueno, quiero que los llevemos a la práctica aquí. Yo no te veo porque estoy predicando por este medio, pero tú te conoces y te quiero preguntar, aquí en la presencia de Dios, ¿tú te escarneces de Dios? ¿Tú te escarneces de su palabra, la Biblia? ¿Tú te escarneces de su pueblo, los cristianos, los creyentes en el Evangelio? Y debo insistir en esto, porque para que sepas y para que entiendas que este mensaje viene de la palabra de Dios para remecer tu corazón, para hacerte entender que tu actitud es una actitud completamente temeraria, que desafía, que escarnece a Dios, a quien nadie jamás debe escarnecer. Porque llegará el día, según lo que vemos en este proverbio, en que Dios escarnecerá a los escarnecedores. Realmente quiero que exploremos aquello un poco. Tú te estás escarneciendo de Dios. Pero sabes que podrás seguir así por solo un poco más de tiempo. Porque muy pronto tu situación va a ser trastornado y Dios se escarnecerá de ti.
Dios, el dueño de la eternidad, el dueño del destino tuyo, Dios se va a escarnecerse de ti. ¿Te parece, pensemos, te parece inteligente meterte en semejante lío, en semejante situación? ¿Tú piensas que te irá bien mofándose de Dios? Espero que te convenzas de lo inconveniente. Y bueno, inconveniente es demasiado blando. Espero que te convenzas de lo insensato de seguir así con esta actitud para con Dios. Ahora, si te fijas, este texto en su versión en Proverbios está en el futuro, porque dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Y pregunto, ¿cuándo escarnecerá Dios a los escarnecedores? Bueno, seguramente tú vas a saber la verdad tan pronto que te mueras. Porque tan pronto que te mueras te vas a encontrar en el infierno. Palabra de Dios. Y no va a ser necesario ningún argumento, ni que alguien te venga a decir y tratar de persuadirte de cambiar de parecer. Tú vas a estar en las llamas del infierno, tal como algunos personajes que vemos en la palabra de Dios. Y uno puede tratar de imaginar aquello. Es como inimaginable. Llegar al infierno sin tener ninguna salida, es como un callejón sin salida, como dicen algunos letreros a veces. Tú llegarás allá sin jamás salir para bendición. Pero sabes, amigo, que cuando tú te mueres y te caes al infierno, según lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo peor. Lo peor todavía está delante tuyo. Porque la Biblia habla claramente de un tiempo de resurrección. Cuando todos los muertos, los que han muerto sin Cristo, sin Salvador, murieron rehusando creer en Cristo. Y tal como dice ese mismo texto en Juan 3:36, dice que no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Bueno, toda persona que muere, que fallece, sin haber recibido a Cristo como su Salvador, escarneciendo a Dios, rehusando creer, llegará al infierno. Y estará ahí por muchos años, porque estudiamos la profecía bíblica, que señala que nos espera por lo menos 1000 años antes del suceso que les voy a detallar enseguida. El suceso es la resurrección de condenación. Yo creo que vamos a leer un poco. En Apocalipsis, el capítulo 20. No tenía pensado leer esto, pero lo voy a leer porque es tan importante el lenguaje. Y dice lo siguiente. A ver, Apocalipsis, el capítulo 20, dice, versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y se refiere a los que mueren sin Cristo, estarán
por lo menos 1000 años en el infierno. Y dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y están en los 4 ángulos de la tierra. Y habla aquí del tiempo que se llama la tribulación y gran tribulación. Y finalizando aquel tiempo, dice en el versículo 10, el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y él es el primer habitante de aquel lago, pero no va a ser el último. Y a partir de Apocalipsis, capítulo 20 con 11, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. La resurrección de condenación de que nos habla el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, describe la resurrección de condenación. Y aquí lo vemos. Vi a los muertos, son resucitados para comparecer en cuerpos que serán aptos para pasar toda la eternidad en las llamas. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada vez que tú has escarnecido a Dios o has rehusado a Cristo como su Salvador, cada vez que tú has escarnecido la palabra de Dios y has escarnecido a su pueblo, cada ofensa sí está registrado en este libro de sus hechos, de sus obras. Y habrá esta evidencia que Dios va a sacar a luz para mostrar. Y dice, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Habrá abundante evidencia, habrá abundante testimonio que Dios tiene a su lado para mostrar y demostrar tu culpa. ¿Y qué pasa después? Y la muerte y el Hades, el contenido de la muerte y el Hades, cuerpo y alma, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y la muerte segunda es la eterna, infinita separación de Dios. Y dice, finaliza Apocalipsis 20 con, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien dije que el destino, el camino por el cual tú andas, mi amigo, que escarneces a Dios y que rehusas creer su palabra y que te burlas del Señor Jesús y su evangelio, es un camino que tiene un destino muy definido. Es primeramente el infierno, luego, tras más de 1000 años de sufrimiento en el infierno, experimentarás la resurrección de condenación, tendrás tu tiempo de comparecer en cuerpo delante de Dios en lo que es el juicio del gran trono blanco. Y de ahí serás lanzado al lago de fuego. Yo no puedo enfatizar con demasiada solemnidad, no puedo exagerar la solemnidad de este mensaje. Y por lo tanto, les imploramos en nombre de Cristo que cambien de su actitud. Pero realmente nuestro ánimo no es solamente hablar un mensaje de juicio, porque aquí mismo en el texto que leímos hay un mensaje de remedio. Veo que salté
una referencia. En Proverbios, el capítulo 1, hay una referencia muy solemne a Dios escarneciendo o no haciendo caso a las personas que no le hicieron caso a él. Vamos a leer Proverbios 1, versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Esa es la palabra de Dios bajo la figura de la sabiduría. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores. Burladores es una de las traducciones de escarnecer. Los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendiste mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Ahora fíjense en el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando todo sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Yo creo que mucho antes de que llegues al juicio del gran trono blanco, yo creo que llegando al infierno, tú vas a comenzar a clamar y pedir por misericordia. Y el texto nos dice que él va a escarnecer a los que le escarnecen. Pero como dije, no me gustaría dejarles solamente con aquel mensaje, porque hay un mensaje de evangelio que son buenas nuevas. Yo tengo aquí en mis apuntes, ¿hay un mensaje de remedio, de salvación hoy? Sí, hay. Tú debes cambiarte de la primera línea del texto a la segunda línea del texto. Porque en la versión que leímos al comienzo, 1 de Pedro 5, el versículo 5, al final dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cuál es el cambio de los soberbios hacia los humildes? Es un cambio que solamente tú puedes efectuar. Es un cambio dentro de tu ser, dentro de tu actitud para con Dios. Ahora, si tú quieres seguir en tu soberbia, ya hemos visto hacia dónde llega. Y mi amigo amado, no te conviene en absoluto. Sabe que Dios no tiene ningún disfrute en la muerte de él que se pierde. No tiene ningún gusto, no tiene ninguna gracia para él. Y yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a mirar un texto que pasó, estamos leyendo en Pedro. He tenido muy presente las experiencias de Pedro últimamente leyendo su primera carta, de donde leímos este solemne versículo. Tú puedes cambiar tu actitud, que ahora es una actitud de soberbia, de escarnio para con Dios y para con su palabra, y para con su pueblo, para con su evangelio. Tú puedes cambiar rotunda y tremendamente a ser humilde y receptivo y abrir sus oídos para oír lo que Él te quiere decir. Acompáñame
a una experiencia que tuvo el apóstol Pedro en Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5. El primer párrafo de Lucas 5 tiene como subtítulo La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Y vamos a leer un poco, yo creo que vamos a leer los 11 versículos, porque es más breve que tratar de contar la historia y entrarán muchas inexactitudes si la trato de contar. Leámoslo. Dice Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que es Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, o Pedro, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ahí vemos la humildad de Pedro. Él accedió a cambiar su opinión y aceptó lo que era la petición del Señor Jesús. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muchas veces cuando miro este pasaje, cuando lo tomo en algún mensaje, hago énfasis en la reacción de Pedro. ¿Cómo reaccionó Pedro aquí? Él no se contentó por ver tan gran cantidad de peces que significaría una tremenda ganancia monetaria. ¿Sabe? Había otra cosa que se apoderó de él, que le impresionó hasta no tomar en cuenta nada más. ¿Sabe lo que él entendió? Él entendió que Dios estaba allí con él, que Dios había intervenido, que aquel hombre Jesús de Nazaret era Dios el Hijo, venido aquí al mundo. Y vemos la humildad de Pedro. Primeramente vemos que él accedió a hacer lo que el Señor Jesús le pidió que hiciera. Y luego vemos aquí su reacción absolutamente espontánea y sincera en humillarse delante de Dios. Bueno, nosotros no estuvimos presentes en aquella ocasión, ni tú ni yo, pero sabe, ambos hemos leído. Y la evidencia es tan real y tan verídica como si estuviéramos allí. Y yo te invito, tú que has sido tan soberbio, tan caracterizado por escarnecer y burlarse, mofarse, burlarte y mofarte de Dios.
a que tú hagas como Pedro. A que ahora mismo donde tú estés, que te arrojes a tus rodillas delante de Dios. Que tú reconoces que has sido un soberbio para con Él. Y que tú vas camino hacia aquel encuentro, aquel encontrón con Él, del cual no saldrás jamás ganador, sino serás enjuiciado. Yo te recomiendo que te humilles delante de Él, que tú tengas esta misma reacción acertada, porque la reacción de Pedro fue absolutamente acertada y eminentemente espiritual. Ahora tú puedes hacer lo mismo. Ahí donde estás, tú puedes arrodillarte y confesar al Señor la temeridad de tu actitud para con Él hasta este momento. Y cómo te has hecho merecedor de su escarnecimiento, que se traducirá en las llamas del infierno y del lago de fuego por toda la eternidad. Porque sabe, amigo amado, querido, si tú lo haces, te conviertes de soberbio a humilde. Y hay gracia para el humilde. Y la gracia en la Biblia es algo muy precioso, es un bien no merecido, es algo que Dios da sin que uno lo merezca. Yo no merezco la salvación, yo he sido pecador. Tú tampoco mereces la salvación porque has sido pecador y escarnecedor contra Dios. Pero Dios da gracia a los humildes. Si tú te conviertes de soberbio a humilde ahora mismo, tú puedes gozar de la salvación. Aquí mismo en Pedro, vamos a ver que Dios da perdón de pecados, aún el pecado de haberse escarnecido a Dios. Y miremos aquí a 1 de Pedro, el capítulo 1, y con esto estamos terminando. 1 de Pedro, el capítulo 1, versículos 8, 18 y 19. Pedro habla a los creyentes. Espero que tú te incluyas ahora entre los creyentes. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué manera más vana de vivir? De estar escarneciendo a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Tal vez todos tus antepasados han sido iguales. Pero fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro enfatiza lo que es el costo de tu salvación. Tu pecado y mi pecado merece la muerte. Y Dios en su palabra establece la forma en que el pecado puede ser perdonado. Alguien tiene que hacerse cargo de aquel pecado, tiene que pagar y pagar con su vida. En la antigüedad eran los animales inocentes que fueron tomados como sustitutos del culpable y su sangre fue derramada en lugar de la sangre del culpable. Ellos fueron salvados y perdonados. Hoy en día, y desde el tiempo de la cruz, es Cristo quien es el Cordero de Dios. Y cuando tú confiesas tu culpa y tu pecado, pero luego miras y ves tus pecados echados en ese gran bulto que estaba sobre el Señor Jesús. Si tú ves tus pecados entre aquellos, tú puedes decir, mire, su sangre fue para pagar por mis pecados. Esa es la fe. Eso es lo que dice un humilde, un creyente. Y Dios da gracia
a los humildes, les salva, le declara sus pecados perdonados y le da vida eterna. Pasemos a otro texto precioso que Pedro ocupa en el capítulo 3, 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermosa expresión. Él es él es el justo, nosotros los injustos. Y Él padeció una sola vez por los pecados. Era suficiente su una sola vez sacrificio de sí mismo. Y la intención, el propósito de su sacrificio era para llevarnos a Dios. ¿Qué cambio de ser un escarnecedor de Dios a ser un creyente y un salvado por Dios? Porque saben, amigos, aunque merecemos actualmente que Dios se escarnezca de nosotros, Él ofrece salvarnos. Si ahora clamamos a Él, si ahora nos experimentamos lo que es el arrepentimiento de la soberbia hacia la humildad. Así que arrepiéntete de tu soberbia, de tu burla de Dios y de su palabra. Y confiesa ahora tu pecado al Señor. Y ve ese pecado tuyo que tanto te pesa. Espero que te pese. Espero que te sea algo, un peso tan abrumador que te afecte tu conciencia, que no te deje en paz, que tú veas aquello puesto sobre Cristo en la cruz y Él sufriendo por ti. Porque si lo haces, estás creyendo el Evangelio, estás creyendo a Dios. Y Él te quitará tu pecado. Y ese pecado de soberbia te perdonará y te salvará tu alma. Y tu destino no será el infierno y el lago de fuego, sino la casa del Padre. Estarás con Él en el cielo. Que Dios bendiga su palabra. No me disculpo por mi franqueza, ni por mis palabras solemnes, porque es sacar a la luz lo que es la verdadera realidad de una persona que escarnece a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos las gracias. Pensamos en lo que es la realidad de los asuntos espirituales que tú manifiestas en tu palabra. Oh Padre, hay muchas personas, lamentablemente la gran mayoría, que andan como enceguecidos, como sordos, no son receptivos a lo que es la comunicación que tú nos das en tu palabra. Más bien, en lugar de prestar oído, te escarnecen. Se burlan de ti, se burlan de tu palabra, se burlan de los creyentes. Se mofan de Dios. Y Padre, tu palabra nos señala en términos muy entendibles y muy gráficos lo que les espera. Oh Padre, si hay alguien en nuestro auditorio caracterizado por el escarnio, por la burla, la mofa contra Dios, te pedimos, Padre, que hayan escuchado con atención y que reciban en su corazón este mensaje solemne y que se arrepienten mientras que hay lugar para arrepentirse antes de que sea demasiado tarde y hasta que llegue el tiempo cuando Dios se escarnecerá a los escarnecedores. Padre, te pedimos que el nombre de tu amado Hijo sea glorificado y honrado por la salvación de un nuevo creyente hoy día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.